Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Vos sabés que te llamamos con el número de la radio. Yo tengo mi teléfono personal, y por eso a lo mejor vos veas otra característica. No, pero está muy bien. Bueno, Dolores, ¿qué es el proyecto Artigas para comenzar? Bueno, el proyecto Artigas es un proyecto agroecológico que tiene como objetivo, está fundado sobre 3 pilares fundamentales, que es verdad, justicia y reparación, ¿no? Uh-huh. Y estamos siempre atentos cada vez que se vulneran los derechos de la tierra, en cualquier caso, ¿no? El caso fundante es el caso Echeverre, el caso en el que, bueno, yo soy el principal denunciante. Uh-huh. y bueno, y acá estamos. El caso que tocaste recién, que sos denunciante, ¿el proyecto Artigas es el comienzo ahí con el caso Echeverre de tus hermanos? Exactamente, es un caso fundante porque el proyecto Artigas observa que se están vulnerando los derechos de la tierra, por lo pronto, en este caso, en varios sentidos. Uh-huh. No solamente porque hay tierras mal habidas por los Echeverre corruptos, como los denomino yo, uh-huh, a varios integrantes de mi familia de origen, sino que también muchas de esas tierras, o sea, no solamente no nos pertenecen, o sea, es decir, son mal habidas, y por eso yo denuncio que deben ser devueltas a sus dueños de origen, como por ejemplo la escuelita agrotécnica 151 de la localidad de Santa Elena en Entre Ríos, uh-huh, que los Echeverre corruptos les robaron unas 70 hectáreas, ¿no? Sí, sí. Directamente a punta de pistola. Así Nosotros lo seguimos al caso lo seguimos al caso por los medios y la verdad que te noté muy firme, muy dispuesta a tomar esa decisión ideológica y económica. Exacto. Y además, también el proyecto Artigas, Uh-huh, otra cosa que observa como vulnerabilidad de la tierra, y en este caso fundante, es la utilización de pesticidas en el momento de sembrar, ¿no? Entonces, siempre todo lo que tenga que ver con el acto de vulnerar los derechos de la tierra. Y además, bueno, el proyecto agroecológico, por supuesto, que consiste en sembrar o producir alimentos sanos. No solamente, o sea, tratamos de que no tratar de desalentar el monocultivo, que como por ejemplo como la soja, uh-huh, que solamente no está dirigido a la producción de alimentos directamente, ¿no? Entonces, sí de manera indirecta, pero bueno, entonces, que causa tanto daño como ya lo sabemos. seguro. Después del desalojo que vos tuviste, te puedo tutear. Porque, por supuesto, claro. Bueno, después del desalojo, ¿cómo sigue este proceso en las vías judiciales? Sí, después del desalojo, que fue absolutamente injusto, Sí. porque luego nada más ni nada menos que el fiscal Federico Delgado, y después ratificado por el juez Rafecas, confirman que la documentación que los Echeverre corruptos proveyó a la justicia, uh-huh, es fraudulenta. Es decir, que la justicia falló con documentación fraudulenta, uh-huh, para desalojarme. Entonces, esto lo comprueba después, tanto Delgado como Rafecas, generando nuevas pruebas desde Comodoro Pi. ¿Vos sos heredera legítima de parte de todos esos campos y de la empresa, sí, claro, de tu familia? Sí, claro, obviamente soy hija de mi padre, claro. Estoy dentro de la declaratoria de herederos, por uh-huh, supuesto, así que lo que pasa es que
cuesta, o sea, yo entiendo que puede llegar a ser dificultoso creer cómo una mujer es descartada de sus propios derechos, como en este caso, como en mi caso, ¿no? Uh-huh. Cuando en mi caso yo represento un determinado capital en una familia como de origen como la mía, ya, o sea, directamente lo descartan que puedo ser vulnerada y que con 2 pases o 2 maniobras fraudulentas pueden despojarme de mis derechos hereditarios, porque llega un momento que realmente es muy duro luchar contra una estructura como de poder como la de ellos. Entonces a mí me corresponde 10, ellos dicen, bueno, te damos 2, andate. Uh-huh. Y muchas veces las mujeres, claro, nos cansamos o creemos que puede llegar a pasar muchos años, inclusive a que en la vida de uno, como en mi caso, sea absolutamente modificada. Ha sido realmente para mí una tortura estos 10 años en perseguir justicia, ¿no? Entonces, bueno, la clásica, ya se va a cansar, no le van a creer, no va a poder. Mientras tanto, como en este caso, los Echeverri corruptos están sobre la administración, uh-huh, que no me prohíben el acceso a la información, entonces el camino es durísimo para acceder a esa información, uh-huh, durísimo, como se puede observar, y entonces siempre, como en mi caso, a una mujer le cuesta mucho más, porque sí, también los jueces se les tienen que animar, los fiscales se les tienen que animar, cosa que hasta el día de hoy estamos tratando de quebrar esa situación, ¿no es cierto? Así que el fallo del otro día, de la multa que han tenido los Echeverri corruptos... ¿Ese fallo sale por una estafa o por un vaciamiento del diario? Claro. Uh-huh. Sí. Ese fallo es resultado de una denuncia que yo hice. Bien. Por el desvío de 2 créditos a tasas subsidiadas, créditos en dólares, uh-huh, a tasas subsidiadas por el Estado para sembrar soja, y los Echeverri corruptos lo sacan y se lo llevan a sus bolsillos. Y parte de ese dinero termina en una mutual farmacéutica. Imagínense la oscuridad de esta maniobra. Entonces, esta denuncia yo la realicé en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac, uh-huh, Procelac, en el 2015, imagínense, y recién ahora, con todo este esfuerzo, y gracias también a la atracción realizada por el proyecto Artigas, por este grupo, porque el proyecto Artigas está compuesto por movimientos sociales, grupos ambientalistas, profesionales comprometidos, abogados penalistas, civilistas, abogadas feministas muy valientes. Entonces todos nosotros estamos trabajando diariamente para que se haga justicia. Entonces, luego del 15 de octubre y de haber tratado de comenzar a que se desarrolle este proyecto agroecológico en uno de mis campos, uh-huh, claro, el pacto de poder dijo no, pero no solamente porque yo estaba en mi casa tratando de ejercer mis derechos, que por ley natural me corresponden. No quieren otro tipo de producción. Exacto. Otro tipo de producción diferente, uh-huh, al monocultivo. Exacto. No vaya a ser que produzcamos o que seamos un ejemplo de producción de alimentos sanos, de alimentos, uh-huh, a un precio justo, tanto para el que lo produce como para quien lo consume, y generemos un ejemplo, ¿no es cierto?, y que se note, ¿no es cierto?, que todos podemos alimentarnos a un precio normal y sin envenenarnos. Eso también es lo que no quieren que ocurra. Por eso nos sacaron con toda su fuerza. Uh-huh. Y a mí me meten presa para que me calle. Por supuesto que me pueden meter 25 veces presa, que jamás me voy a callar. No me voy a callar y voy a seguir siempre adelante, porque como tal cual la justicia me dio la razón el otro día, este fallo
atraviesa de manera transversal esta mega estafa y descubre parte de esta mega estafa, que es muy similar a otras tantas que ocurren en el campo argentino y que sufren también muchas mujeres. Por eso esto ha sido también observado con perspectiva de género, que puede llegar a generar una jurisprudencia y que puede ayudar a muchas mujeres en el resto del país. Con respecto a tu familia, ¿los negocios históricamente siempre se comportaron así o es la generación esta de tus hermanos que empezaron a tomar estas decisiones y a hacer este tipo de negocios? Es histórico, es decir, por ejemplo, para no irme tan atrás, y un poco lo es, mi abuelo paterno tenía 6 hermanas mujeres. Ninguna de esas 6 hermanas mujeres les quedó nada. Es más, sus descendientes, sus hijos, sus hijas, y luego sus nietos, por así decirlo, de las hermanas de mi abuelo, no tienen los mismos el mismo no quedaron en las mismas condiciones hereditarias que yo, por ejemplo, que soy hija de mi abuelo paterno, de mi abuelo varón, ¿no es cierto? Todos los descendientes de mis tías abuelas, ¿sí? De apellido Echeverre, de apellido Echeverre quedaron en la calle. O sea, no absolutamente. Sí, o sea que esta estrategia la vienen utilizando hace décadas. Totalmente. Mirá vos, sea, este machismo, este patriarcado feroz. Porque hay que aguantar cuando uno va también y sostener cuando uno va a pedir explicaciones a la mesa de administración y que te insulten, que te denigren, que se te rían. ¿Es una estructura cuasi mafiosa o es una estructura familiar con descendientes y más casi clara? No. ¿O utilizan todo? No es cuasi mafiosa, es mafiosa. ¿Por qué? Porque los Echeverre corruptos no pueden actuar solos. No pueden hacer semejantes estafas y maniobras fraudulentas que no solamente me han dañado a mí, sino también han dañado al Estado, claramente, porque está actuando la justicia federal. El fallo del otro día ha sido del fuero federal. Entonces necesitan de profesionales como, por ejemplo, abogados, escribanos, contadores, cómplices, políticos, que claramente han rifado sus matrículas en todo este caso, porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. También necesitan de integrantes de el poder judicial, quienes son quienes dilatan los tiempos, quienes cajonean los casos, como es que está pasando en este momento. Fueron llamados indagatorios en octubre del año pasado y todavía no han terminado de tomar ninguna indagatoria a los Echeverre corruptos. La presión es tremenda y también hay complicidad con el poder político, y a los hechos me remito. Patricia Bullrich, ¿qué hacía en la puerta del campo? Pichetto también estuvo. Y Pichetto. ¿Qué hacía Macri mandando mensajitos por la televisión? Sí, la verdad que... Un disparate. Sí, en un caso que fue netamente un conflicto familiar, la política fue la que apoyó una parcialidad. Para ir cerrando... Y además el gobernador Gustavo Bordet, que de él depende la policía de la provincia de Entre Ríos, me manda 150 efectivos policiales para meterme presa. Una locura. Mientras que los Echeverre corruptos por lo menos desobedecieron nada más ni nada menos que 3 órdenes judiciales y nadie se les acercó. No sé, esto es un caso de violencia de género total, tremendo, sin precedentes. Sin precedentes, para ir cerrando, ¿qué es lo que se viene en el futuro con respecto
al proyecto Artigas y lo que van a ustedes a proyectar y a dónde van a estar. ¿Ustedes dónde tienen alguna fundación, están en alguna oficina? Sí, tenemos nuestros espacios, fundamentalmente en Buenos Aires, bien, también en Entre Ríos, y bueno, nosotros, como digo yo, tenemos el proyecto Artigas, recién tiene, nada más que, es un titán de 6 meses. Sí. Claro. Pero está bueno que lo vuelvan a intentar porque sería interesante tener otro tipo de producción agrícola. Por supuesto, y vamos a ir también a empezar a analizar cómo en manos de, cómo muchas familias, como por ejemplo, como los Echeverri corruptos, han accedido a sus tierras, porque muchas de esas tierras son fiscales, muchas de esas tierras son cedidas por el Estado a familias poderosas a cambio de favores. Bueno, Dolores, la verdad que emotiva la charla, un gustazo haberte conocido y próximamente lo volveremos a consultar y a ver cómo sigue esto. Te mando un beso grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo y saludos de Santa Fe. Gracias, Dolores. Pasó Dolores Echeverri, la señora hermana de